2 de la Universidad Yacambú, de la materia de Instituciones del Proceso Penal. Nuestro equipo está conformado por Camacaro Liz B, Escalona Lizauri, Gallardo Pereira Kimberly, Gutiérrez Aura, Gutiérrez Giovanna y Varela María. También mi persona, Camacaro Kevin. Mi persona, Camacaro Kevin, que les va a hablar sobre los sujetos procesales dentro de la denuncia. ¿Cuáles son los sujetos procesales dentro de la denuncia en la jurisdicción venezolana? Son aquellos que integran fundamentalmente el proceso desempeñado para las funciones en la relación jurídica. Asimismo, los artículos 206, 250, 280 y 330 del referido código indican que deben ser competentes todos los órganos judiciales, además del cumplimiento del control de la constitucionalidad y la legalidad de la investigación, en lo relacionado a la privación a la medida de prevención privativa de libertad, así como el acto conclusivo. Además, según los artículos 479 y 486 del mismo código, corresponden a los jueces de ejecución velar por el régimen y el cumplimiento de lo antes juzgado y así también del cumplimiento de la penitenciaría y de los internados judiciales que conjugan dentro de este derecho. El tribunal, como parte de los sujetos procesales, el tribunal es la parte del acto procesal en la cual atraviesa cada sujeto en un órgano de juicio y ejecución de sentencia. El Ministerio Público es quien actúa como parte acusadora por medio del Estado para velar por el cumplimiento de las acciones penales según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 108. Los órganos de policía e investigaciones penales, conjuntamente con el Ministerio Público, son los encargados de conllevar este proceso penal, que es el que pueden hacer mediante averiguaciones y esclarecimiento del hecho punible. También en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 111, se refiere a que esto le corresponde, bajo la dirección del Ministerio Público, practicar diligencia para determinar los hechos punibles. Acusar, es la parte acusadora, la parte agraviada del hecho punible cometido o contra quien se ha cometido. Este exige el cumplimiento de su derecho y es la parte que se desempeña como parte de resolución de condena en la apertura del juicio oral. Defender es la parte agraviante que cometió el hecho punible, a la cual la parte acusadora exige el cumplimiento en contra de quien se abre el juicio oral, dependiendo del grado de hecho que recibe diferentes denominaciones, las cuales son imputados, que es cuando que el sujeto se le está investigando un hecho punible. El acusado es cuando el sujeto se le vincula directamente con el hecho y comparece ante un juez de control. El penado es cuando termina el juicio oral y público y es sentenciado de manera definitiva y firme. El convicto es cuando una persona está privada de libertad pero aún es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los confesos se manifiestan en dos partes. Hay confeso simple y confeso calificado. ¿Cuál es el confeso simple? El que admite el hecho punible y nada más. Y el confeso calificado es el que admite el hecho punible y agrega alguna otra circunstancia que incurra dentro del hecho, como por ejemplo la defensa propia. Cuando ya llegamos a la parte de decidir o deciditoria, o como se pueda expresar, es cuando se termina el juicio oral y público y el tribunal unidireccionalmente cumple con los juzgados, es decir, que sanciona y otorga la pena a aquella persona que se le haya encontrado culpable del hecho punible. Entre otras cosas, la querella fundamentalmente es una forma de resolver problemas entre particulares en los cuales ellos toman acción penalmente por el juicio, por comisión de un delito entre particulares, y está regulada dentro del Código Penal, ejerce la acción penal y se vuelve parte de dicho proceso, pero a diferencia de la denuncia no involucra el denunciante dentro del proceso penal, ¿verdad? Sino que ellos hacen un requisito donde ellos como ciudadanos le otorgan al Ministerio Público el conocimiento sobre un hecho cometido de carácter penal. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias y les doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Lidia Camacaro, le voy a hablar sobre los elementos de la querella. Y dentro de los elementos de la querella tenemos los elementos materiales y los elementos formales. El elemento material es el contenido, es el objeto en sí de la querella, es aquella voluntad manifestada del querellante de dar a conocer el hecho ante el órgano que le corresponde y su relación detallada de cómo ocurrieron los hechos según lo estipulado en el artículo 275 del Código Orgánico Procesal
penal. También tenemos esos elementos formales, que es la forma de presentación de esa querella, es decir, por escrito, con la identificación del querellante, con la identificación del querellante en una hoja aparte, si existe algún parentesco, y también describir el hecho que se cometió, según lo establecido en el artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal. También podemos hablar de la inadmisibilidad de la querella, cuando se produce eso. Uno de los que no se puede admitir la querella es cuando es presentada por el abogado, ya que el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal indica que la querella debe ser presentada por la persona natural o jurídica que tenga calidad de víctima. También es inadmisible cuando los datos del querellante, la víctima, se coloca en el documento, el cual debe ser consignado por separado y no en el mismo documento de la querella. ¿Por qué? Porque eso va a ser objeto de reserva, como lo establece el artículo 276, última parte del Código Orgánico Procesal Penal. También es inadmisible cuando el escrito que presenta el querellante no tenga el lugar ni la hora aproximada en que ocurrieron los hechos, así como tampoco la fecha exacta en que ocurrieron los hechos ni la narrativa de cómo ocurrieron los hechos, como lo establece el artículo 276, ordinal tercero del Código Orgánico Procesal Penal. También es inadmisible cuando ese escrito no se indica cómo ocurrieron los hechos, como está estipulado en el artículo 276 del numeral cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. También no puede ser admitido ante el órgano cuando ese órgano se da cuenta que falta una formalidad formal de forma y le da al querellante 3 días para que subsane ese inconveniente. Si transcurren los 3 días y no se presenta el querellante, es inadmisible la querella. También se puede dar el caso de que ese querellante se presente antes de terminarse los 3 lapsos para subsanar el hecho, pero no subsanó ninguno de los hechos que le indicó el órgano correspondiente. También se puede ser inadmisible la querella con lo establecido en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla cuando el hecho no revista carácter penal, cuando la acción penal esté evidentemente prescrita, cuando la querella se versara sobre delito de acción pública y no de acción privada, y cuando falte un requisito de procedibilidad en el proceso. Buenas, mi nombre es Elizabeth Escalona. Yo le voy a hablar sobre la admisibilidad y el desistimiento de la querella. Una vez entregado el escrito de la querella ante la unidad de recepción y distribución de documentos dirigidas al juez de control, esta debe ser admitida o rechazada por el juez, el cual deberá notificar de su decisión al imputado y al Ministerio Público. Si es admitida, previa revisión de los requisitos establecidos en el artículo 279 del Código Orgánico Procesal Penal, esta, como les dije anteriormente, debe ser notificada al imputado del Ministerio Público. Con esta decisión, el juez le da el carácter de querellante a la víctima. Cuando hablamos de la desestimación, estamos hablando de una resolución judicial emitida por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público. El artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal establece que dentro de los 30 días siguientes a la entrega de este escrito, el Ministerio Público deberá solicitar al juez de control mediante acto motivado la desestimación del mismo. En este mismo artículo existen unas causales en las cuales se establece que
que puede darse el desistimiento primero por la prescripción de la acción. Puede darse también porque el mismo no es considerado como un delito, no está establecido en ley como delito. Y también porque puede ser un obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento. En este caso, estas causales puede ser prohibición de ejercer la acción o la cosa juzgada. A igual, en el desistimiento, en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, existen unos efectos, o sea, causados por este desistimiento, las cuales establece que no modifica la decisión de la decisión dada por el desistimiento. Estas deben ser archivadas, o sea, deben ser devueltas, estas actuaciones deben ser devueltas al Ministerio Público para que una vez los archive. Y la víctima puede apelar la decisión que dé lugar en la desestimación dentro de los 3 días siguientes a la publicación. Buenas tardes. Kimberly Carolina Gallardo Pereira. Vamos a hablar de la querella. La querella es un acto procesal que consiste en una declaración de voluntades dirigida al órgano jurisdiccional competente. ¿Cuál es el órgano por donde se formula? El órgano jurisdiccional competente, Tribunal de Control, como lo especifica el artículo 275. Entre ellos están los sujetos y la legitimación. Los sujetos es el querellante o querellado. La legitimación es toda persona natural o jurídica en calidad de víctima que podrá presentar una querella como lo especifica el artículo 274 del Código. Existe la formalidad. La querella se propone por escrito, siempre, por ante un juez, como lo especifica el artículo 275 del Código. Existen los requisitos. Los requisitos son aquellos como paso número 1, nombre, apellido, estado, profesión, domicilio y residencia del querellante. Como punto número 2 tenemos nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado. Como punto número 3 tenemos el delito que se le imputa, el lugar, el día y la hora aproximadamente. Como punto número 4, una relación específica de todas las circunstancias del hecho y de los datos que permitan la ubicación. Entre ellos tenemos el desistimiento, cuando el querellante desiste de la acción, como lo especifica el artículo 279 del COP, y la imposibilidad de una nueva persecución, cuando ya el querellante no puede volver a manifestar una acción. Cuando hablamos de la responsabilidad, es aquella donde recaen los hechos falsos o temerarios de la acción. Buenas tardes, mi nombre es Joana Gutiérrez. Les voy a hablar sobre los efectos de la emisión de la querella. El juez emitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público del imputado según el artículo 296. La emisión de la misma, previo al cumplimiento de las formalidades prescritas, conferirá a la víctima la condición de parte querellante y así expresamente deberá señalarlo el juez de control en el auto de admisión. Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo 294, ordenará que se complete dentro del plazo de 3 días. Las partes también se podrán oponer a la admisión del querellante mediante las excepciones correspondientes. La resolución que rechaza la querella es apelable por la víctima, sin que por ello se suspenda el proceso. El querellante prestará fianza de la clase y cuantía que fije el órgano jurisdiccional para responder de las resultas del proceso. En la querella, el órgano jurisdiccional competente, después de admitirla si fuere procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieron, salvo las que considere contrarias a las leyes, innecesarias o perjudiciales para el objeto de la querella, las cuales denegará en resolución motivada, y desestimará en la misma forma la querella
cuando los hechos en que se funda no constituyan delito o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma. Con la emisión de la querella, la víctima adquiere la condición de parte. Asimismo, no puede hablarse de desistimiento en la denuncia, puesto que una vez presentada, el denunciante ni está obligado ni tiene facultades para realizar actividad procesal alguna, ya que no es parte. En cambio, el querellante puede verse obligado a realizar actividades posteriores, cuya no realización equivalente al desistimiento, el cual puede ser expreso o tácito, entendiéndose que es tácito para las querellas por delitos privados, donde en efecto, si la querella fuese delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que hubiese interpuesto cuando dejase de instar el procedimiento dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado. Se tendrá también por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30 días siguientes a la situación que al efecto se les hará, dándoles conocimiento de la querella. Por otra parte, tenemos los efectos de la desestimación de la querella en delito de acción privada. El querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento del proceso y pagará de las costas que haya ocasionado. Se considerará que él o la querellante ha desistido de la querella cuando: primero, citado a prestar declaración testimonial, no concurra sin causa justa. Segundo, no formule acusación particular propia o no se adhiera a la de él o la fiscal. Tercero, no asista a la audiencia preliminar sin justa causa. Cuarto, no ofrezca prueba para fundar su acusación particular propia. Quinto, no concurra al juicio o no sea ausente del lugar donde se está efectuando sin autorización del tribunal. El desistimiento será declarado de oficio o petición de cualquiera de las partes. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. Según el artículo 280, el desistimiento impedirá toda posterior persecución por parte de él o la querellante o del acusador o acusadora particular, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella o de su acusación particular propia, y en relación con los imputados o imputadas que participaron en el proceso. Por otra parte, cuando se trata de determinados delitos privados, es decir, perseguibles a instancia de parte, la admisibilidad de la querella viene determinada por ciertos requisitos previos o presupuestos a saber, entre los cuales tenemos: si la querella tuviere por objeto un hecho que revista los caracteres de delito perseguible solamente a instancia de parte, habrá de acompañarse a la misma la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado. Finalmente, en las querellas relativas a delitos de calumnia o injuria causados en juicio, habrá de presentarse, además de la certificación referida, a la licencia del juez o tribunal que hubiese conocido de aquel. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aura Gutiérrez. Les voy a hablar sobre los actos conclusivos. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que una vez que haya concluido la investigación llevada a cabo por el fiscal del Ministerio Público, esta debe arrojar un resultado, el cual va a hacer que se lleve a cabo lo que se conoce como acto conclusivo. Es decir, el acto conclusivo es el resultado de la investigación que el Ministerio Público le ha practicado a alguien, el cual puede traducirse en 3 formas: archivo fiscal, sobreseimiento y acusación. El archivo fiscal, en el caso de decidir archivo fiscal, el Ministerio Público estima que no hay elementos suficientes para acusar, lo cual no imposibilita la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Esta medida de archivo debe ser notificada a la víctima que haya intervenido en el proceso, quien podrá solicitar la reapertura de la investigación, aportando las diligencias pertinentes. También podrá solicitar al juez de control que examine los fundamentos de la medida. Si el tribunal estima que el fiscal no debió archivar la causa, encontrando así fundada la solicitud de la víctima, notificará al fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal la formulación de la acusación, atendiéndose a lo resuelto por el tribunal. El sobreseimiento es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por la falta de causas que justifiquen la acción de la justicia,
Habitualmente es una institución de derecho procesal penal. En el sobreseimiento, el juez, al ver que la falta de pruebas o ciertos presupuestos no entra a conocer a fondo el asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia. Por este motivo, dependiendo de la legislación, el sobreseimiento no provoca normalmente la situación de cosa juzgada y el proceso se podría reabrir más adelante. Normalmente el sobreseimiento se dicta mediante un auto que puede ser objeto de recurso. Tipos de sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser definitivo o temporal, según ponga término el procedimiento o únicamente lo suspenda o paralice por ciertas y determinadas causales legales. También puede ser total o parcial, dependiendo si refiere a todos o alguno de las partes o hechos de la causa. Finalmente tenemos la acusación, que es el requerimiento de apertura del juicio formulado por el fiscal, fundado y formal, en el que se precisa desde su posición el objeto de juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de pruebas pertinentes. Dicha acusación se presenta según lo establece el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal venezolano, el cual reza: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. Gracias. Buenos días. En este proceso de exposiciones me toca exponer sobre la fase intermedia en el proceso penal. ¿Cuándo se realiza la fase intermedia? Bueno, en lo que el Ministerio Público, a través del fiscal, hace el acto conclusivo sobre la acusación según el artículo 308 del Código Procesal Penal, viene la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, que debe realizarse en un plazo no mayor a 20 y no menor a 20, la víctima puede hacer su propia acusación privada. En este momento, donde la víctima tiene un plazo de 5 días desde que se le notificó para poder ir a la siguiente fase del proceso penal, entonces él tiene la oportunidad en la fase intermedia de poder hacer su propia querella privada. En la siguiente lámina podemos hablar de qué pasa si hay una incomparecencia. Esto lo aclara el artículo 310 del Código Procesal Penal, el cual habla de que en el caso de una incomparecencia de los citados, seguirán las siguientes reglas. La inasistencia de la víctima no impedirá que se realice la audiencia preliminar. 2. En caso de la inasistencia de la defensa privada, se difiere la audiencia y en la siguiente audiencia puede existir un defensor público. De no comparecer, el defensor privado. En la siguiente lámina podemos hablar de qué pasa sobre las incomparecencias de los citados a la audiencia. Bueno, la incomparecencia injustificada de una persona que está en libertad bajo una medida cautelar, se le libera de una vez una orden de aprehensión si no asiste al juicio. En caso de que el imputado esté privado de libertad en un centro de reclusión, entonces, bueno, él tiene derecho a hacerse oído y a que las fórmulas alternativas, si él se niega a esto, el acto será fijado a través de un defensor público. Y el otro podría ser la incomparecencia justificada del fiscal o del defensor público, entonces allí se le notificaría esto al juez rector. En la siguiente lámina podemos hablar de los efectos de la fase intermedia. ¿Cuál es el efecto? La interposición de la acusación por parte del Ministerio Público y que trae sine qua non el cierre de la fase preparatoria y la siguiente convocatoria de la fase preliminar en un plazo establecido por la ley, y la posibilidad de que la víctima dentro de los 5 días siguientes pueda presentar una acusación particular aunado a la acusación del Ministerio Público. En la siguiente lámina vemos la decisión. Finalizada la audiencia, viene la decisión por parte del juez, en el cual, en el caso de existir un defecto en la acusación del fiscal, él la manda a que se subsane en un lapso prudencial, puede admitir parcial o totalmente la acusación, puede dictar un sobreseimiento, puede resolver las excepciones opuestas, puede aprobar acuerdos reparatorios o decidir la legalidad y la pertinencia de la acusación.
En la siguiente lámina hablamos sobre el sobreseimiento, que se decreta luego de la fase intermedia, cuando concurren algunas de las siguientes causales. El hecho objeto no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Una figura particular en lo que es la fase intermedia es el sobreseimiento. En la fase intermedia se puede decretar el sobreseimiento. ¿Cuándo el juez o cuáles son las causales para que el juez decrete el sobreseimiento? Bueno, que el hecho objeto del proceso no se realizó o no se le puede atribuir al imputado, que el hecho imputado no es típico y no puede haber una punibilidad, que la acción penal se ha extinguido y que se resulta una cosa juzgada, o que a pesar de la falta de certeza no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. No hay suficientes bases y por lo tanto debe irse a juicio con el imputado. Esta es toda la investigación. Muchísimas gracias por su atención.